en el programa del día de ayer le relaté lo sucedido en los alrededores de Palacio Nacional, que fueron cercados por integrantes de la CENTE que están plantados en el Zócalo desde el 15 de mayo. Y por primera vez desde que se celebran las conferencias mañaneras, desde que inició este formato el presidente López Obrador, la conferencia se tuvo que realizar de forma virtual porque los reporteros y funcionarios de comunicación social de la presidencia, entre otros, no pudieron ingresar en el salón de sesiones, bueno, en el edificio del Palacio Nacional y por tanto en el salón Tesorería. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo con la CENTE, las exigencias que tiene, su demanda de ser recibida por la presidenta Sheinbaum. Vamos a platicarlo con Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública. Aurelio, me da gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, Pascal, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy buenos días. Pues parecería, Aurelio, que la CENTE obtuvo el sexenio pasado pues prácticamente todo lo que quiso. No logró la abrogación de la reforma educativa de 2013, pero pues sí obtuvo muchísimas otras cosas. ¿Por qué la vemos movilizada de esta manera y además con un número pues muy grande de integrantes y pues exigiendo lo que está exigiendo? ¿Qué te parece a ti, Aurelio? Bueno, pero primero, Pascal, sí obtuvo la abrogación de la reforma educativa que hicimos nosotros entre 2012 y 2018, de los elementos centrales, es decir, lo que quedó de la reforma, pues es prácticamente nada. Lo esencial, Uh-huh. que era poder construir un servicio profesional docente de la mayor calidad, seleccionando por mérito a las maestras y a los maestros, permitiendo que ascendieran a partir de su trabajo y que ellos ganaran las plazas y así se pudieran desarrollar profesionalmente y mejorar y estar dando educación de calidad a las niñas y a los niños de México. Se quitó porque en ese momento el gobierno de Morena le regresó a los líderes sindicales, a los líderes de la CENTE y del CENTE, el control de la vida profesional de los docentes. ¿Qué es esto? Es que son ellos quienes definen los ingresos, las promociones, los cambios de escuela, los salarios. Y eso lo utilizan de manera clientelar. Por ejemplo, en el caso de la sección 22 de Oaxaca, parte de la CENTE, de quienes hoy están protestando, tienen una regla, la tenían antes de la reforma educativa de 2013, 2018, 2012, 2018, que hicimos en el gobierno del presidente Peña Nieto, y que ahora regresó. La habíamos quitado y regresó. Y esa regla, Pascal, es que los docentes que quieran una promoción tienen que tener 80% de asistencia, no de asistencia a las aulas, sino Uh-huh. asistencia a las marchas que convocan los líderes de la coordinadora. Entonces, ese poder que ha sido muy dañino para la calidad de la educación y para las niñas y los niños, es lo que les regresaron los gobiernos de Morena destruyendo esa reforma educativa. Entonces, eh, al recobrar ese poder, que es un poder enorme, porque permite coaccionar a muchos docentes para que vayan a marchar. Habrá, por supuesto, docentes que lo hacen porque son parte de la coordinadora y creen en ellos, pero la mayoría, que son maestras y maestros que tienen una profunda vocación, que quieren estar en sus escuelas, en sus aulas, que quieren estar con sus estudiantes, se enfrentan a un poder de dominación, un poder arbitrario, un poder autoritario por parte de la CENTE, que utiliza estos instrumentos que les regresaron los gobiernos de Morena para coaccionarlos y llevarlos a marchar, cerrar las escuelas. Y hoy estamos en una condición, y quiero empezar por esto, Pascal, porque nadie habla de ello y es donde está el drama, en que hoy hay 8 millones, Pascal, 8 millones de niñas y de niños que llevan ya varias semanas sin estar en la escuela, en algunos de los estados más marginados de nuestro país, donde hay comunidades marginadas, que es donde más necesitan las niñas y los niños estar en la escuela, y hoy no están porque la CENTE con estos mecanismos obliga a los docentes, a las maestras o a gran parte de ellos a movilizarse, a marchar. Están aquí en la Ciudad de México generando un caos, exigiendo más porque les han dado tanto que ahora quieren más, y eso no va a parar. Y mientras tanto el gobierno, que ha sido aliado de la coordinadora, que le ha entregado esto que acabo de explicar, pero que además le entregó no hacer una reforma
que ellos mismos estaban planteando y que era una reforma muy pertinente al ISSSTE, ya la congelaron, y les han ido dando todo lo que piden. Además de tener esa actitud de darles todo, el gobierno parece que no le importa, el gobierno de Morena, claramente qué pasa con las niñas y los niños. No solo revirtieron esa reforma educativa, Pascal, sino que hoy, frente a estas ya semanas de millones de niñas y niños sin clases, no hacen nada. Y en eso están además faltando a la ley, porque la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado estipula que cuando hay faltas injustificadas se tiene que descontar los salarios, y que incluso si durante 3 días seguidos hay faltas injustificadas, se puede perder el empleo. Fíjate. Y claramente estas son faltas injustificadas, Pascal, porque no hay una huelga, sí. Es decir, no hay una huelga formal que eso cambia el estatuto jurídico. El tema es simplemente un paro en donde están cerrando ilegalmente las escuelas y el gobierno está paralizado y consintiendo todo a la coordinadora, Pascal. Fíjate, Aurelio, que en lo que acabas de decir, que está pasando con los niños, pues no solo he escuchado a los integrantes de la CENTE en ninguno de sus pronunciamientos, no lo he escuchado tampoco de parte del gobierno, que muestre alguna preocupación sobre qué está pasando con los alumnos, mientras están aquí los integrantes de la CENTE haciendo exigencias cada vez mayores. Y yo te decía lo de la reforma educativa porque está en su pliego petitorio, ellos están exigiendo la abrogación de la reforma educativa. Sí, porque, no, insisto, piden absolutamente todo, que es el único elemento que se mantuvo de la reforma educativa que hicimos entre 2012 y 2018, ¿no? Es que el gobierno tiene, a través del control de la nómina, que antes no se tenía, tienen el control de las plazas. Sí. Un control que en la administración se dieron una vez más a los líderes sindicales, porque son ellos quienes finalmente deciden las promociones o influyen profundamente en las promociones, en los cambios de escuela, en las adscripciones, en fin, lo que ya expliqué hace un momento. Pero el control, dijéramos, final de esas plazas no lo cedieron en la reforma. Es el único elemento que no cedieron, pero la coordinadora, que siempre quiere todo, pues quiere que además suceda eso, ¿no? Sí. Por eso están pidiendo ese elemento adicional, ¿no? Fíjate que yo recuerdo pues los meses, años posteriores a la reforma de 2013 y parecería que este tipo de protestas se había desilvanado, ¿no? No digo que no hubo nada, sí hubo, recuerdo una en Acapulco, por ejemplo, pero la CENTE parecía estar desarticulándose después de la reforma de 2013 y ahora la veo pues más empoderada que nunca. ¿Por qué? Pues porque les regresaron esos controles. O sea, ¿qué es lo que logró la reforma educativa de 2013, Pascal? Fue una reforma que eran en realidad dos reformas juntas en una. Primero era una reforma que elevaba la calidad de la educación, porque no hay nada más importante en la educación, Pascal, que las maestras y los maestros. Eso todos lo sabemos, todos hemos tenido una maestra o un maestro que nos ha cambiado la vida, pero además lo muestra la evidencia. Es decir, el impacto de un buen maestro es fundamental en los aprendizajes y en la vida de los niños. Un buen, varios años seguidos de buenos maestros en primaria permiten que los niños que vienen de las familias más marginadas logren emparejar a los niños que vienen de familias privilegiadas. Sí. Buenos maestros de primaria permiten que aumente la probabilidad de que las niñas y los niños lleguen a la universidad, tengan una carrera profesional exitosa, tengan un buen empleo. Entonces, Aurelio, perdóname que te interrumpa porque tengo que hacer aquí una pausa obligada. Si me esperas 2 minutos, seguimos conversando. Encantado, Pascal. Regresamos enseguida. Agradezco mucho a Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, que me haya esperado. Aurelio, te interrumpí, te preguntaba yo por qué con la reforma de 2013 parecía que comenzaba a desarticularse la CENTE y tú comenzabas diciéndome que, bueno, pues esa reforma puso el énfasis en lograr que los niños mexicanos tuvieran buenos profesores. Exacto, ¿no? Y entonces perdón, Pascal, lo que logra la reforma al crear este servicio profesional de carrera y hacer que todas las contrataciones se hicieran por concursos nacionales, que todas las promociones se hicieran por concursos donde los ganaran las maestras y los maestros mejor preparados, las que tenían más
amor por la enseñanza, eso permitió que se elevara sustancialmente la calidad de la enseñanza. Y eso no lo digo yo. Hay estudios independientes, señaladamente estudios de 2 economistas de la educación mexicanos extraordinarios, Rafael de Hoyos y Estrada, que han publicado, además lo han publicado internacionalmente, y ahí se demuestra que la calidad de los docentes a partir de este nuevo servicio profesional docente aumentó sustancialmente, pero lo más importante, y es que los estudiantes, las niñas, los niños, particularmente los que están en las comunidades más marginadas, empezaron a mejorar de manera muy elevada sus aprendizajes, particularmente en español y en matemáticas, de cuando eran alumnos de estos profesores seleccionados por mérito frente a los que habían sido seleccionados con el antiguo método de control sindical. Entonces es una reforma que en ese aspecto fue profundamente educativa y mejoró la calidad de la docencia. Pero, decía, son 2 reformas en una, porque para lograr ese servicio profesional docente, lo que se hizo fue una reforma política. ¿Por qué? Porque se transformó profundamente las estructuras de poder del sistema educativo. ¿En qué sentido, Pascal? En que logramos transformar una de las estructuras de control y de poder clientelar más grande que existía en América Latina, que era la manera en cómo, y expliqué hace un momento, los líderes sindicales controlaban de manera clientelar la vida profesional de los docentes, a una nueva estructura en donde los derechos y las obligaciones claras de los docentes enfocadas a mejorar la calidad de la educación es lo que empezó a regir la relación entre el Estado y el magisterio. Y entonces, cuando los líderes sindicales empezaron a perder esos controles clientelares, pues por supuesto que empezó a bajar la movilización, Pascal, porque si ellos ya no tenían el control de esa vida profesional y entonces ya eran los docentes a través de su esfuerzo en los concursos nacionales los que ganaban las plazas y no los líderes sindicales los que condicionaban las promociones, los salarios, las plazas para irse a movilizar, pues obviamente los docentes que lo que quieren es estar en el salón de clases con sus alumnos, dejaron de movilizarse. Y entonces, esta capacidad de movilización de la coordinadora empezó a descender. Fue un proceso, lo recordarás, al principio al contrario, tuvieron una gran resistencia porque no querían perder ese control, pero conforme lo fueron perdiendo y ya no tuvieron esos instrumentos para coaccionar, para obligar, para forzar a los docentes a marchar y los docentes estaban en su salón de clases con los alumnos, empezó a descender esta capacidad que tienen. Hoy la vuelven a tener porque lo que hicieron los gobiernos de Morena al acabar con la reforma educativa fue regresarles precisamente esos controles con los cuales pueden coaccionar la movilización de los docentes, Pascal. Ese es el motivo, esa es la razón. Me quedan un par de minutos. Como conclusión, ¿dónde crees que pare esto? ¿Cuándo se irán? ¿Con qué conquista se irán? ¿Regresarán a clases estos profesores? Pues mira, eso va a depender del gobierno, porque la coordinadora, que tiene una lógica, y es una lógica que articulan diciendo movilización, negociación, movilización. Y es un ciclo que nunca termina. Se movilizan, ponen contra la pared al gobierno, hacen una negociación en la que sacan todo lo que pueden, hacen, dijéramos, se ponen en paz de manera táctica por unos meses y luego vuelve a empezar el ciclo. Movilización, negociación, movilización. Y ellos van a ir y van a presionar mientras el gobierno les siga dando. Y como el gobierno les ha dado todo, les dio la reforma educativa, paró la reforma al ISSSTE, les ha dado absolutamente todo lo que piden, ellos van a seguir empujando. Hasta que el gobierno pare de concederles, hasta que el gobierno pare de darles todo lo que ellos piden, es cuando esto va a parar. Mientras eso no suceda, ellos van a seguir, van a continuar y mientras tanto van a obtener más poder para la siguiente movilización, tener todavía más capacidad de presionar y de chantajear al gobierno. Y mientras eso pasa, las niñas y los niños siguen sin clases y a nadie le importa y el gobierno espera pasivamente y por querer mantener su alianza con la CENTE siguen dando concesiones y concesiones y concesiones. Pascal. Muy bien, pues Aurelio, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada.
Al contrario, yo te lo agradezco mucho a ti, Pascal, que tengas muy buen día. Gracias, Aurelio Nuño, ex secretario de Educación Pública.